llenas de tristeza porque sienten de que su vida se acabó con un pronóstico. Yo comenzaba a orar y le decía a Dios, no permitas que yo pierda mi memoria porque yo tengo una niña a la que le tengo que hacer de comer. Que Dios jamás te va a dar una carga mayor de la que no puedas soportar. Muy buenas noches, comunidad de YouTube y de TikTok, ¿verdad? Porque ahora estamos conectados en todas las redes sociales, nos pueden encontrar. Haz tu voluntad, Pastora Deiluy Díaz, y de muchas formas. Ustedes sigan CMI de Asociación. Y pues bueno, yo encantada de estar aquí con ustedes, pero con mucho frío porque ya hemos iniciado, ¿verdad? El tiempo de Invierno. En algunos lugares está nevando. Que toque en diciembre, pero bueno. Pero en ese estudio es mucho mejor que antes, porque antes sí que teníamos mucho frío. Sí, claro, porque allá era como así más abierto y aquí es más como alto, más acogedor, más cálido. Yo aquí no tengo frío ninguno, aquí dentro del estudio dentro. no. No, pero nos vamos allá afuera, Pastor, y eso está terrible. Sí, ya ha Terrible. caído 4 nieve grados, por estos lados. 4 grados. Sí. Bueno, ¿y el tema de hoy? ¿Cuál va a ese ser? tema va a ser un dilema, yo no sé si nos van a acribillar o nos van a amar. No, A ver qué podemos los aportar. milagros siempre son buenos. Exacto. Cuéntanos, Rubí, ¿cuál es el tema? Tú eres la que llevas el tema, a ver. Bueno, hoy vamos a estar hablando un poco de lo que es milagros y sanidad. Wow. Poderoso ese tema, ¿no, Pastora? Sí, porque nos movemos en todo bajo lo que el Espíritu Santo hace a través de su obra redentora en nosotros. Y es que todos tenemos una historia que contar y muchos milagros de los cuales hemos sido testigos. Por supuesto, Pastor, usted, un milagro palpable de fe, de sanidad, de un milagro, un cáncer terminal en 4ª etapa. Súper impactante cuando yo lo escuché por primera vez, pero La verdad es que es un testimonio vivo de lo que es el poder de Dios en nosotros, acá en la tierra. Lo que queremos transmitir a través de este podcast es de que entendamos que Dios aún sigue operando milagros extraordinarios. No solamente en nuestras historias, que cada uno tenemos historias aquí, sino en la historia a nivel global. Hay muchas historias en el mundo entero acerca de milagros y cosas sobrenaturales. Asombrosas. Entonces, a veces creemos que los milagros solo son en el tiempo bíblico, pero sin embargo, en el siglo XXI seguimos viendo milagros que sorprenden a la humanidad. E incluso hay personas que hasta un momento de su vida fueron ateas hasta que ocurrió un milagro y se dieron cuenta que realmente Dios, que es real. Tuvieron ese encuentro. Exacto, con Dios. y que para Dios no hay absolutamente nada imposible. Y queremos llevarle a las personas que nos están viendo a través de YouTube y TikTok, llevarles un granito de fe, ¿sí? Que su fe sea activa a través de nuestras historias o de historias que podemos mencionar que sean de personas que no están aquí y que se active la fe, porque a veces el detalle de que los milagros no sucedan es porque a veces tenemos una falta de fe tan grave. Somos tan carentes de fe. Sí, es como que nos hemos acostumbrado tanto a lo natural que cuando tenemos que echarle mano a lo sobrenatural, que es la fe, dudamos. No, pero es que Dios, no, pero es que también hay, no, y comenzamos a poner peros. O será, no, pero es que también, no, espérate. La Biblia dice que si tuviésemos fe como un granito de mostaza, le diríamos a esa montaña, muévete, y la montaña se movería. Y eso dice la Biblia, es una frase afirmativa en realidad. O sea, afirmándonos algo que puede suceder si nosotros creemos y tenemos fe. Entonces, queremos transmitir esa fe a las personas que ahora mismo están con cáncer, con diabetes, con leucemia, con tumores incurables, con muchas enfermedades. Que tienen, son infértiles, que no han podido tener bebé. Sí. Tenemos un testimonio aquí cerca de una familia también cerca que acabamos de ver un milagro extraordinario. Bueno, es que si hablamos de milagros, chicas, nos tiraríamos 2 horas hablando de todos los milagros. Sí, porque desde que respiramos y amanecemos cada día, Pastora, ese es un milagro diario. O sea, el sorprendente además del principal.
literal, ¿no? La salvación, pero es que hay tantas historias impactantes y sobre todas las cosas acá. No es que diga que en otras iglesias no, pero es que en CME vemos tantos milagros palpables en cada momento. A veces miramos como que un culto no está pasando nada y de pronto la atmósfera de Dios viene, Cambia. la mano de Dios viene sobre la pastora y inicia todo aquello a activarse. De hecho, hoy el culto estuvo muy bonito. Sí. Yo entré y en lo que entré sentí aquello y pastora, o sea, fue algo impactante porque yo no en todos los cultos es como que tengo aquella conexión porque estoy tan pendiente de muchas cosas, ¿no? A la hora de los equipos, pero es que entré y fue como que inmediatamente, digo yo, porque es que cuando es del Espíritu uno ni cuenta se da y yo como que empecé a hablar, pastor, en lenguas y yo dije, como yo misma me entiende, yo, ¿qué pasó? Digo yo, es que esto está tan fuerte, digo yo, que no soy yo, es el Espíritu proyectándose acá, entonces... Y hoy absolutamente todos, o sea, todos estábamos como súper conectados, la alabanza. Sí. Stephanie me sorprendió muchísimo, sacó su mejor potencial de voz. Es que todo corría, pero bueno, acuérdense que estamos preparando el terreno para mañana el retiro. Esos retiros siempre son tan poderosos, Dios mío. En el retiro suceden cosas extraordinarias. En todos, cada uno de ellos tiene como algo nuevo, algo una diferente, esencia. Pero cada uno tiene algo una muy esencia. especial. Sí. Yo siempre digo, yo no sé, hay personas que no les gusta venir al retiro y digo, yo es que no sé cómo se lo pierden. Yo voy para mi tercero y bueno, me encanta. comunidad de TikTok, muchos se preguntarán qué retiro y esto, ¿verdad? La pastora lo ha estado anunciando. Las puertas están abiertas, pastora, ¿a qué hora? ¿A las 12? A las 12 del mediodía. Para los que quieran venir son bienvenidos. Todo el mundo es bienvenido. Totalmente gratis, no se cobra nada. No, es gratuito. Porque por si tienen alguna duda, no. Sí. Pastora, lo del retiro espiritual se nos da en la iglesia una vez al mes. Y hacemos eso desde el principio algo de la sobrenatural. Ahí hablando, ¿verdad? De milagros, continuando, ¿verdad? En esta línea. Pastora, hay muchas personas que detrás de cámara se sienten tal vez desanimadas, se sienten tal vez fuera de esperanzas y llenas de tristeza porque sienten de que su vida se acabó con un pronóstico que recibieron y que les han dicho, mira, hasta aquí, prepárate. Sí. Y eso, usted... Mira, hay enfermedades que no son para muerte, sino para crecimiento en teoría. Entonces, cuando tenemos enfermedades que no son para muerte, sino para crecimiento, tú tienes que arraigarte a que lo que Dios va a hacer es algo grande. ¿Sí? Es algo grande. Entonces, hay enfermedades, obviamente todos nos tenemos que morir, todos tenemos que partir. Hay momentos donde Dios no hace el milagro, no opera el milagro, que eso también es bueno hablarlo. Que hay gente que no lo habla, pero es bueno. Sí. Hay momentos donde Dios no opera el milagro porque ya es tu momento, tu tiempo finalizó aquí. Es tiempo de dar el relevo muchas veces a otros. Sí, eso pasa, eso nosotros no lo podemos evitar. Puede ser que Dios en el pasado te haya curado de una enfermedad terminal, pero dentro de 10 años no hizo el mismo milagro. No lo hizo. Y no significa que Dios no tenga el poder para volverlo a hacer, sino que ya tu tiempo se acaba, se está acabando y es momento de pasar el relevo y recordar que la muerte para el cristiano no es el fin. No, es el principio en realidad. De lo extraordinario. Sí, es el principio. Entonces, también tenemos que dejar eso para que la gente diga, no, pero es que yo ya realmente no puedo, ya Dios no me curó. No, espérate, en paz. Que todo es para tu bien, todo opera para bien. Ten paz. Sí. Si Dios quiere, lo va a hacer. Si Él no quiere, exacto, no es el momento del milagro, no lo va a hacer ahora, pero tú te tienes que arraigar a que Dios lo puede hacer. Pastora, pero ¿cómo darnos cuenta cuando es, por así decirlo, nuestro tiempo? Y sé que el tiempo de nuestra muerte nunca lo vamos a saber, pero ¿cómo nosotros nos damos cuenta? Yo, porque lo he vivido, conforme han sucedido varios milagros, es como que el Espíritu Santo le dice a uno y le dice, oye, espérate, vas a pasar esta, ten calma, ten paz, avanza porque te resta camino. Entonces, es ahí, ¿cómo darnos cuenta cuando
cuando sí es parte del proceso y sabemos o sentimos de que sí vamos a avanzar para terminar. Yo creo que cuando tú estás pasando por un proceso de enfermedad, y estamos hablando de enfermedades graves, sí. Tú en realidad no te das cuenta si es tu fin o no es tu fin, si va a ser de muerte o va a ser de vida. Ahora, lo que tú sí tienes que tener conciencia es la certeza de que suceda lo que suceda, es la voluntad de Dios. Algo que yo aprendí en el cáncer, cuando yo pasé por ahí, en aquella etapa, aprendí a cambiar mi forma de orar, porque como buena pentecostal, sí, buena pentecostal, reprendo la enfermedad y yo la dobleo. En el nombre de Jesús declaro mi sanidad. Eso, no acepto ese diagnóstico, no, tal y tal. Y yo comenzaba todo, y cada vez que iba al médico, el diagnóstico era malo. O sea, cada vez que iba, no, pues era peor. Sí, era peor, exacto. Y venía y yo decía, no, pero es que no acepto ese diagnóstico. Y comenzaba a guerrear, y estaba guerreando contra un propósito. Entonces, Dios me enseñó y me habló y me dijo, Deyluy Díaz, aprende a respetar mi voluntad soberana. Me dijo, yo tengo una voluntad soberana. Y tú tienes que respetarla. Y yo era como, ¿eres tú, Señor, o es el diablo? Sí, porque cuando escuchamos lo que no nos gusta, lo dudamos. Lo dudamos, porque lo que queremos escuchar es tú ya eres sano. ¿sí? Entonces me decía, tú tienes que aprender a respetar. Entonces yo comencé a cambiar la oración. Estoy hablando de meses, no, ¿verdad? No en tiempo corto, sino un poco largo. Cambié la oración y yo dije, Señor, está bien. Si tu voluntad es que yo muera de cáncer, lo acepto. Solamente te pido que me des vida hasta los 15 años de Jiré, mi hija. Después de los 15 años, al día siguiente, yo me voy en paz. O sea, me puedes llevar. Y si es tu voluntad que yo sea sana de cáncer, que tú vas a hacer un milagro en mí, yo quiero saberlo. Entonces ese fue el cambio de oración. Ya todos los días ya no era te reprendo, porque él me dijo, aprende a respetar. ¿Sí? Entonces cambié la oración, y cuando comencé a cambiar la oración y a aprender todo, porque lo que tienes que entender es que cuando es un proceso hay una serie de lecciones. Eso. Sí, eso que sí. Ahí era... Tienes una serie de lecciones, como que vas aprendiendo cosas diferentes en ese mismo proceso, y es como, si Dios, tú tienes que ser inteligente. Si Dios me está dando lecciones, no es para que yo me las lleve a la tumba. No. Si Dios me está enseñando varias lecciones en todo este proceso, es porque Él quiere forjarme para algo. Por lo tanto, hay un propósito. Quiere decir que esto puede ser que no sea para muerte. Y esa es la respuesta a la pregunta que tal vez en su momento no me di a entender, pero es que sí. Uno en el momento se da cuenta y dice, como dijera usted, ¿verdad? En el polvo, como dijera el rey David, pero es que en el polvo no sirvo para nada, en la tumba estoy ahí, se acabó. ¿Cómo he de alabarte? ¿Cómo he de glorificarte? Pero ya cuando uno va viendo ahí, ¿verdad? De que van sucediendo cosas en el proceso, uno dice, pues vamos, sigamos avanzando. Sí, claro, yo aprendí mucho. La verdad es que ese proceso a mí me enseñó tanto. Me enseñó tanto. Yo siempre digo, es que si no hubiese pasado por ahí, no hubiese aprendido lo que es la voluntad soberana de Dios. No hubiese aprendido que hay momentos donde Dios te deja solo, porque es un trato entre Él y tú, para moldearte, para transformarte, para cambiarte, para edificarte, para enseñarte cosas nuevas. No hubiese aprendido o no hubiese tenido el nivel de fe que tengo ahora, ¿sí? Porque ese proceso me dio fe. Me apoderé de la fe. Y mira que es curioso, porque la fe no radica en cuanto tú reprendas una enfermedad. La fe radica en cuanto tú aprendas en ese proceso de lo que Dios está haciendo, puede hacer, y que eso te va a hacer crecer para avanzar. Entonces la fe se construye, se edifica, se moldea. Y yo en ese proceso entendí que la fe hay que trabajarla. La fe no es una varita mágica a la cual tú vienes y tú dices, yo tengo fe. No, la fe es un trabajo continuo. Ojalá fuera tan fácil. Eso es como cuando Dios te da una palabra a ti y tú dices, mira la palabra, Dios te dice, yo tengo este puesto de trabajo para ti, pero a ti te va a venir un tiempo donde tú no vas a tener ni siquiera para comer. Y tú vas a tener oportunidades de otros puestos de trabajo que te van a tratar de solucionar el momento, y tú los vas a agarrar. Humanamente tú vas a declinar la fe. Y tú vas a decir, no, es que yo tengo que trabajar, es que yo tengo que comer, yo tengo que agarrar aunque sea esto. No, pero Dios te prometió un trabajo.
Y no está respetando la claro, voluntad de entonces Dios. ahí tu fe es inválida, porque tú estás tomando todo lo que te viene, Claro. pero no es lo que Dios te prometió. Entonces, cuando tú te aferras y dices, tú me prometiste ese puesto y yo estoy arraigado, estoy confiando que ese puesto va a ser para mí y no va a ser aquello que me va a impedir el crecimiento, sino lo que me va a ayudar a crecer porque voy a arraigarme. Tú estás cultivando la fe ahí. Claro. Estás hablándole a la fe y le estás diciendo, yo quiero este diseño de fe. Pero nosotros los seres humanos nos da el Señor una palabra y es no, porque aquí, porque usted sabe, porque mire, porque vea, porque tengo que comer, Sí. usted mire. Y entonces usted lo que hace allí es alarga su bendición porque tu nivel de fe todavía no está creciendo. Y alargamos sobre todas las cosas, pastora, el proceso, porque tal vez algo que estaba determinado a que lo Exacto. pasáramos en, ¿qué le digo En yo? un Por mes. poner, ¿verdad? Un Sí. ejemplo, en un Exacto. mes se extiende a años Exacto, muchas veces. porque no has aprendido lo que Dios te quiere enseñar. Dios en esa sequedad te está enseñando a cultivar la fe. Es En importante. esa necesidad te está enseñando a cultivar la fe, pero como tú agarras siempre todo lo que te viene a primera mano, es decir, no estás aprendiendo Claro. nunca, entonces es más largo el aprendizaje para ti. Entonces ahí en el cáncer yo aprendí tanto de la fe, aprendí a apoderarme tanto de la fe, a confiar en la fe, a ser determinada a que lo que sucediera era voluntad de Dios y ahí tenía que estar arraigada mi fe. Pero yo creo que, a ver, lo bonito de esta situación, pastora, es que luego de que escuchamos la voz del médico que nos dice contra todo, o sea, contra viento y marea, todo pronóstico. ya está, se acabó. Es como que uno le dice en su mente, ¿no? Por respeto puedes decir lo que quiera, pero es que a mí ya Dios me dijo que yo no me voy a morir. Sí. El problema es cuando Dios todavía no te lo ha dicho. Exacto, ahí está ¿Sí? la cosa. Porque el problema es cuando te dicen no hay nada que hacer, no estamos haciendo todo lo posible, pues no, Claro. O vamos a darte más tratamiento, o vamos a meterte aquí, o vamos a hacerte esto, vamos a ir probando porque lo que estamos haciendo de momento pues no está funcionando y Dios no te ha dicho a ti que tú vas a vivir. Sí. Pero lo que tú estás experimentando es que estás aprendiendo tantas Algo cosas. nuevo. Claro. Estás aprendiendo cada cosa nueva y entonces yo por lo menos la vida de Job para mí fue importante para pasar ese proceso. Mira qué curioso, y es que Dios también te prepara para los procesos. Sí. Para la gente que está allí, seguramente antes que el cáncer llegó, antes que la enfermedad terminal llegó, Dios te estaba preparando y no te diste cuenta. Yo recuerdo que unos días antes, o un mes antes, el Señor me dice, haz un retiro de ayuno y oración. A mí siempre me ha encantado encerrarme en la habitación, en ayuno y oración, y no salgo de ahí hasta que entrego el retiro. Y hago 3 días de ayuno y oración. Y yo digo, Dios me está pidiendo un retiro, pues algo especial va a suceder. Yo abría la Biblia y me salía el libro de Job. Cerraba la Biblia, volví a abrir la Biblia y Job. Y todos los 3 días de retiro, Job. Siempre que abría la Biblia era Job, pero automáticamente me salía el libro. Y no era un libro que yo sea de los que yo más lea. Sí, porque a veces la Biblia como que está enseñada a abrirse en la parte que tú más lees. Sí. Y no era un libro donde yo había hecho mucho hincapié de aprendizaje. Desde el Salmo 91 que siempre se nos abre. Sí, porque la Biblia está enseñada. Entonces yo decía, qué raro, solo Job. Entonces me leí, creo en ese retiro me leí el libro 3 veces, el libro completo de Job, en ese retiro. Y yo decía, qué aprendizaje, qué vida, qué lamento, pero también qué fortuna el ser llamado un hombre fiel, recto, justo, el que Dios... Mira qué bendición es el que Dios le tenga que dar permiso a Satanás para poder tocar tu vida. Porque a veces nosotros mismos le damos permiso a Satanás para tocar nuestra vida. No tiene que pedirle permiso a Dios. Porque somos tan infieles, tan esto, tan lo otro, que le estamos abriendo brecha a Satanás. Pero Job era tan justo, tan recto, tan fiel, tan lleno de Dios, que Satanás le tiene que pedir permiso a Dios. Porque quiere decir que Job no le había abierto ninguna brecha a Satanás. Nada, no tenía nada. No había manera de que Satanás lo tocara por la vida de Job. Claro. Entonces, aprendo eso, pero aparte de eso, aprendo lo excelente que es que Dios te reconozca como un siervo y que Él dé la autorización confiando en que tú vas a vencer. Porque Dios da la autorización a Satanás. Seguro Dios estaba confiando y estaba 100% seguro de que Job iba a terminar venciendo. Y que Job no iba a reclinar en lo que Satanás quería. Entonces, 2 puntos aprendí ahí.
Y dije, wow, qué bonito que Dios confíe tanto en que tú vas a vencer. Y segundo, cuánto Dios amaba a Job, a tal punto que la intención de Dios era multiplicarle y triplicarle las bendiciones a Job. Y la manera de triplicarle la bendición y multiplicarle y darle más era primero haciéndolo pasar por ahí. Por el dolor. Exacto. Entonces, desde ahí, si tú ves, desde ahí, Ya le estaba preparando. Dios ya me estaba diciendo que yo iba a vencer, solo que a veces nosotros no entendemos el plan. Me ¿sí? decía un- Pero desde ya antes del diagnóstico y antes de ir a hacer esa revisión, ya Dios me estaba diciendo, tú vas a vencer, tú eres Job. Sí. ¿Sí? Solo que yo no lo entendía. Y mira qué curioso. A los días salgo del retiro yo toda preocupada y decía, qué decepción. Yo no sentí ni un escalofrío, yo no sentí la presencia de Dios, yo no sentí nada en este retiro. Y salgo del retiro y había un amigo ahí en casa que había llegado a visitarnos y estaba mi hermana y me dice, mi amigo, Edu, tu rostro brilla diferente, tú tienes algo. ¿Qué ha pasado allí? Cuenta, él era curioso. Sí, sí. Entonces, Tenía cuenta, yo, curiosidad, no ha claro. pasado nada, no sé por qué brilla mi rostro, si no ha pasado nada, nada. O sea, nada, qué triste, qué aflicción. Me fui a dormir ese día que salí del retiro con una aflicción de espíritu. A las semanas, yo siempre tenía un bulto desde los 15 años, solo que con 15 años me habían dicho a mí que era un Ganglio. era un Lipoma. ganglio, era un ganglio por infección, ¿sí? Y yo me quedé que era un ganglio por infección, vale, eso un par de antibióticos y se te va a pasar. Listo. Solo que como a veces somos ignorantes, ¿sí? Tenemos ignorancia, ¿no? Yo era muy ignorante en ese tema, el ganglio fue creciendo. Y claro, llegó un momento donde yo era tan delgada, yo era mucho más delgada de lo que soy ahora. Entonces yo era tan delgada, tenía un cuello tan fino. Y yo decía, un día me veo al espejo y dije, qué ganglio más feo. Eso se ve feo en mi cuello. Cada vez que yo hago así, se ve la pelota fea. Voy a ir donde la doctora que me quite eso. Pero ya por estética, ¿eh? Claro. Nunca se me imaginó ganglio, tumor. Porque le molestaba Nada. al verlo. Estética. Y cuando llegué donde la doctora, ¿desde los cuántos años lo tienen? Tal. Y ella me tocaba y me decía, Luis, necesito que te subas de emergencia a medicina exterior, medicina externa del hospital Sí. y que te vea el especialista. Ya empieza. Ahora, uno- sube ahora. Y yo, ¿cómo? Pero, Ya, ¿qué pasa? ya de ya. ¿Cómo? Pero, doctora, que es algo grave. Y me dice, sube. Wow. Sí, y ahí comenzó el proceso de descubrir qué era lo que yo tenía. ¿Y cómo nos cambia en un momento En la un vida? segundo, Así. yo iba por estética, yo iba Sí. como, vale, que me quiten eso y mi cuello va a quedar tan bonito como mi cuello fino que siempre tenía, ¿verdad? Con la edad que tenía, Claro. con los años que tenía. Entonces, ¿y cómo te cambia el clic en un segundo? Pero también Dios es tan maravilloso porque a veces decimos, no, estoy pensando bobadas, no, pero no es bobada. Eso, Dios produjo esa incomodidad en mí Eso. que llevaba conmigo desde los 15 años para que yo fuese a revisarme, Claro. para que yo me viese y ya comenzar el proceso. Y en este proceso de cáncer Dios me dejó sola, no tenía familia, Nadie. no tenía amigos, no tenía nadie ahí conmigo. Era un proceso sola. Recuerdo que la última, a mí me hicieron 2. La última era una operación muy grave. O sea, me habían dicho, quedas tu cuerpo de un lado parapléjico Sí, o quedas sin voz o te mueres porque vamos a trabajar en una zona donde está muy infestado y es donde tiene las arterias conectadas al corazón, al cerebro, todo lo más importante que tenemos Dios mío. nosotros. Entonces, me dice, ya me habían sentenciado, ¿verdad? Claro. Para poder hacerte esta segunda operación necesitamos que tú seas consciente de lo que vamos a hacer. Sí, entonces yo recuerdo que fui donde la asistenta social aquí a decirles, necesito firmar un documento de que si yo muero, que mi hija pase a una familia y que mi hija se encargue una familia de ella, porque la operación era muy grave. Y bueno, fui a la operación, 9 horas y media en quirófano, Wow. 9 horas y media los doctores trabajando en mi cuello Wow. y dormida yo, o sea, que imagínate cómo fue de grave. Y luego estuve muchos días en cuidados intensivos. Y cuando salí de cuidados intensivos, que aquí no te duchan en cuidados intensivos, te limpian porque estás conectada a un Sí, montón de sí, máquinas, sí. un montón de aparatos. Yo era como consciente por ratos
y me llegaban a limpiar con esponjas, ¿sí? Te daban vuelta para aquí y te limpiaban. Pero como buenas latinas, ustedes saben que a nosotros nos encanta duchar. Claro. O sea, a los latinos nos encanta estar debajo del agua. 2, 3 veces al día, Sí, pastora. sí, que yo digo, se van a desgastar. Y entonces, cuando yo salgo de cuidados intensivos, todavía salgo con varios aparatos conectados, con varios drenos, todavía estoy con drenos. Y llego a la habitación, me llevan a la habitación y yo digo, no había nadie tampoco, nunca estuvo nadie conmigo ahí. Y digo, Señor, yo me quiero bañar. Digo, yo me quiero bañar, me quiero duchar. Pastora, ay. Y entonces yo dije, me voy a sentar en la cama. No me diga que... Sí, me voy a sentar, ustedes saben cómo yo soy. Sí. Me voy a sentar en la cama y digo, si me mareo, no me pongo de pie. Pero si no me mareo, yo me pongo de pie. Y yo sé que se ponía. Ay, pastora. Me pongo y me Bueno, siento. pero miremoslo del lado positivo, Claro. la determinación. Claro, Que lo siempre. logro porque lo logro. Ay, Bueno, pero no me pastora. Bueno, me paro, me siento en la cama y veo que no me mareo, veo así, veo para allá, veo aquí, veo allá y digo, no me mareé, pero despacio porque yo no podía mover el cuello. Claro. Sí, yo tenía todo esto inflamado, toda la cara inflamada. Eso postoperatorio. Sí, exacto, porque tenía una cicatriz desde aquí arriba que cruza todo mi cuello aquí. 9 horas Sí, abierto. Exacto, y claro, y ya llevaba muchos días en cuidados intensivos, el cuerpo estaba súper relajado en la cama, y me siento y digo, no me mareé. Ay, Dios mío. Desconecto un aparato de aquí, desconecto otro Ay, Dios aparato, mío. cojo un dreno que tenía colgando aquí, cojo otro dreno que colgaba de aquí, lo meto aquí, cojo el suero, lo meto aquí, cojo otro cable aquí, cojo otro tarro, llevaba de tarros aquí así, Ah, pastora. de botes, de suero, de dreno, de no sé qué, y me desconecto de aquí y digo, voy para allá. Escúchame, Elena. Y entonces, entonces yo iba pegada a la pared, así como arrastra a la pared, así pegadita a la pared, La moviéndome de enfermera, espalda. niño, Enfermeros, ¿dónde están? Sí, no llamé a nadie. O sea, yo siempre he sido de no molestar. No, como no la vieron. Sí, pastora. Y entonces yo llegué, pegada a la pared, llegué a la ducha. Y cuando me paro en el plato de ducha, me doy cuenta que no puedo encender el grifo. Porque tiene la mano ocupada. Claro, porque tengo aquí todo de bote así. El cuello no lo podía mover. O sea, era así, duro. La mano aquí llena. Y yo quería hacer así, pero también tenía todo esto inflamado aquí. Y yo no podía. Y me derrumbo. Y dije, Señor, mira cómo yo aprendí de Dios. Señor, no hay nadie aquí conmigo que me ayude a luchar. No hay nadie conmigo en esta enfermedad. Y me dice el Señor, esto es entre tú y yo. Ay. Su voz, esto es entre tú y yo. Señor, pero esto es entre tú y yo. Y a la tercera le vuelvo a decir, Señor, pero esto es entre tú y yo. Y ahí me derrumbo a llorar. O sea, me derrumbo, no me tiro, sino que me derrumbo a llorar y comienzo a llorar. Y le dije, está bien, Señor. Está bien, lo acepto. Y tal cual volví a la cama. Solo que antes yo no sé cómo yo bajé los botes. ¿Y cómo lo vas a subir ahora? Yo no podía subirlo. Pero mire qué impactante. Es como que Dios en su soberanía deja y te deja correr, ¿no? Sí. La dejó bajarse, Llegar coger todos hasta los a la cacharros, ducha. llegar hasta la ducha, pero es como que hay un límite. Sí. Y aquí tú no pasas. Y de aquí, ahora cuando llegues a esta ducha te vas a dar cuenta lo que realmente está sucediendo. Es un proceso entre tú y yo. Y lo más impactante Es que uno pasa solo también esas enfermedades. Exacto. Y es terrible. la historia más impactante que tú cuentas, los testimonios que te han calado más el alma, tú te das cuenta y si te das cuenta y piensas por un momento, vas a llegar a comprender de que siempre te encontrarás cara a cara con el Señor. Siempre, Tú y sí. Él nada más. Yo soy un milagro No hay también. nadie ahí, ¿eh? Eso, no hay nadie. Y era increíble Sí. porque yo tenía conocidos, tenía... Pero es como que se olvidan de uno en esos sí. momentos, pastora, Sí. pero es la voluntad de Dios. También yo tengo una particularidad, es que cuando paso este tipo de cosas, lo llevo en secreto. Sí. O sea, no me gusta preocupar a nadie. No me gusta molestar. Claro. Sin tampoco, y tal vez mi misma forma hermética que yo tenía de no decirle a nadie tengo cáncer porque nadie sabía lo que yo tenía.
¿sí? No sabía que había enfermado. Exacto, nadie sabía, yo le dije tengo cáncer. Y tal vez mi misma forma hermética de llevar la enfermedad hizo que pues nadie supiese también, pero también ya Dios mismo haciendo que yo fuese hermética para Él poder trabajar Así conmigo. es. Sí, porque Él necesitaba trabajar y enseñarme tanto que me enseñó. Entonces, a veces nos es necesario pasar por ese tiempo de soledad, así es. porque cuando hay mucho bullicio a tu alrededor, No logramos tú dejas conectar, de escuchar a Dios. No logramos conectar. Sí, no escuchas a Dios porque hay bullicio, hay relajo, hay gente que te dice una cosa, te dice otra, te dice otra. Sí. Entonces, todo eso no te deja escucharlo y hace que tú la voz de Dios la tengas distante y tengas a la voz. Escuchemos el bullicio. Exacto. Sí. E incluso, mira, hay una cosa que yo respeto y si hay alguien aquí que lo hace, o sea, yo lo voy a respetar siempre porque yo algo que tengo es que no me gusta traer juicio sobre la vida de nadie. Que cuando estamos pasando de eso automáticamente comenzamos a la profeta, a la profeta, a la profeta, a ver qué dice la profeta, que la profeta, no, espera, que cuando Dios va a usar, mira lo que pasó conmigo, ya te voy a contar, cuando Dios va a usar a alguien, deja que Dios sea. Pero tú no agobies al profeta, que llamas a un montón de gente a ver qué te profetiza, a ver si te profetiza sanidad, a ver si te dice que Dios te va a curar y te agobias. Y en ese afán de encontrar la palabra correcta, dejas de escuchar al Señor. Claro. ¿Sí? Mira, después que yo comencé a orar, que se haga tu voluntad, solo que te pido hasta los 15 años de mi hija, fue algo extraordinario y sobrenatural, porque fue un tiempo de oración donde yo iba y todo mal, donde yo iba y todo mal, donde yo iba y todo mal, y ya entrando a la agonía, ¿no? Y en eso comenzaba a funcionar eso de Messenger, ¿se acuerdan? Que era el Facebook Messenger. Entonces era la única red social con la que hablaban, no existía WhatsApp ni nada de eso, entonces era Messenger. Y en Facebook me encuentra un ex compañero de clase cuando nosotros éramos niños, de primaria, y me saluda y me dice, oye, hola, Luis, ¿qué tal estás? Bien, ¿y tú qué tal? Bien, y me comienza a hablar su historia, pues que tiene problemas con el alcohol, y entonces yo comienzo a evangelizarlo desde la distancia, y me dice un día, mira cómo es Dios, no necesitan buscarlo, Dios lo manda solo. Sí. Me dice, estoy hablando que todo esto es un tiempo de meses. Claro, ¿sí? claro. Me dice, oye, yo veo que tú eres muy religiosa, mi madre también es como tú, es muy religiosa. Y a casa suele venir una mujer que oran juntas. Si quieres, les doy tu número para que oren por ti. Y oren juntas. Pero nadie sabía que yo estaba enferma. Peor una persona que está a miles de kilómetros. Y le digo, sí, claro, hombre, oramos juntos, sí, sin problema. Dale mi número y cuando se reúnan que me llamen. Pasó como un mes y de repente recibo una llamada a la noche. Un número extranjero y de Nicaragua. ¿Quién será? Bueno, contesto, no contesto, ¿verdad? Eso de quién será, no sé ni quién es. Pero bueno, contesto y me dice, oye, mira, soy Julana, que tal persona nos ha dado tu número, que tú eres cristiana y que te gustaría conectarte con nosotros en la oración que hacemos. Y le dije, sí, genial. Y voy y caigo de rodillas en el sofá. Cuando de repente la mujer comienza a profetizar. Eso, y de repente. Y de repente ella comienza a profetizar y dice el Señor que le has pedido años hasta los 15 años de tu hija. ¡Wow! Eso era un secreto. Era un secreto pastora, entre Dios y yo. Nadie sabía esa oración, solo Dios y yo. Era en el secreto de mi habitación. Era en el secreto de mi habitación. Porque yo delante de mi hija siempre me mantuve firme. Que nunca me viera derrotada. Entonces yo me doblegaba en su habitación. Me doblegaba y me quebraba en la habitación. Entonces me dice el Señor que le has pedido años hasta los 15 años de tu hija. Pero dice el Señor que tú no vas a morir de joven, sino de vieja. Así literal. Y Dios triplica y cuadriplica y aumenta los años de tu vida. Y dice el Señor que ahora mismo limpia todo tu organismo, limpia tu sangre, sus células, y comienza a ser limpia. Y dice el Señor, pastora, mira qué bonito, y dice el Señor, nunca busqué un profeta que me profetizara, nunca. Y dice el Señor que has estado preocupada porque estás perdiendo tu memoria. ¿Qué sucedía? Que con los tratamientos, tanta medicación, los tratamientos, y aparte de los tratamientos,
la enfermedad que ya estaba avanzada, yo estaba perdiendo la memoria. Entonces yo había momentos laxos de memoria donde yo decía, ¿qué hago aquí? ¿Dónde yo estoy? ¿Esta casa de quién es? Si habían como laxos ahí. O a veces estaba en el salón y era como, ¿qué hago aquí sentada? ¿Qué vine a hacer aquí? Entonces, cuando yo era consciente, yo comenzaba a orar y le decía a Dios, no permitas que yo pierda mi memoria porque yo tengo una niña a la que le tengo que hacer de comer. Yo vivía sola con ella. Entonces, vivimos solo las dos, yo tengo que atender a mi hija. Si yo pierdo mi memoria, voy a dejar de atenderla como se debe. ¿Y quién le va a hacer de comer? ¿Quién le va, verdad? Claro. Entonces yo estaba preocupada por eso. Y dice ella, y dice el Señor, que has estado preocupada porque estás perdiendo tu memoria. Ay, Dios. Pero dice el Dios que Él... que Él regenera tu memoria, tus neuronas y regenera todo. Y comienza aquella mujer a profetizar y me dice cosas que ni tú misma te imaginas son las que Dios ya tiene preparadas para ti. Y comienza a hablar cosas y yo decía, ¿por qué me imaginaré? Que no me haya imaginado yo, que yo soy tan creativa. Tal cual. ¿Verdad? Y entonces yo comienzo a llorar, como yo comienzo a llorar porque Dios me está descubriendo todos mis oraciones. Secreto. Y aparte de eso me está diciendo, tú estás limpia, tú no vas a morir de joven. Me está dando la sanidad que yo pedía de alguna forma. Entonces en eso yo estoy llorando y se levanta Jiré llorando y dice, mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Y entonces yo automáticamente no me despido de la profeta, sino como que le cuelgo porque veo que la niña está preocupada y la siento y por primera vez le confieso a Jiré que su mamá tenía cáncer. Qué fuerte. Y le digo, siéntate Jiré, te tengo que confesar algo. Y le digo, mamá tenía cáncer. Ay, Dios. Y Desde entonces, ahí inmediatamente claro, comenzó automáticamente a creer y a declarar. Yo solo necesitaba la respuesta de Dios para tener la afirmación de que yo iba a ser sana. Entonces yo le dije tenía. Desde ahí yo dije tenía. Y eso no me pertenece. Exacto, tenía, ya no lo tengo, Dios me regeneró, me limpió. Y le digo a ella, pero no llores porque Dios me acaba de sanar, porque ella se, te vas a morir, mamá, te vas a morir, me dice. Y le digo, no, porque Dios me acaba de sanar. Pastora, yo ya no estoy enferma. Muchas veces hemos escuchado, ¿verdad?, varios testimonios que dicen que a la hora de sus sanidades han sentido como un fuego, han sentido un escalofrío, simplemente le ha llegado la convicción, el Espíritu Santo, así como usted, esta fue su situación, ¿no? Que solamente lo creyó, se lo arraigó o sintió algo. Claro, no, porque mi oración era, si voy a morir, dame hasta los 15 años. Y era como si la tú me vas a sanar, quiero que tú me lo digas. Entonces fue por medio de una confirmación y se arraigó. Exacto, Dios me lo dijo. Yo dije, si tú me vas a sanar, necesito que me lo digas. Entonces me lo confirmó a través de ella y a raíz de ahí, yo iba a hacer la analítica, todo, y me decían, ¿estás bien? ¿Qué está pasando? O sea, estás rescindiendo. Y ¿estás bien? O sea, ya era como, vale, ahora ya aparece cada 6 meses, no necesita venir cada mes o cada 15 días. Y ya luego ya me dieron cada 6 meses las visitas y ya Yoldi, yo siempre le hablaba de Dios al doctor Yoldi, que era el endocrino, el que me daba el seguimiento. Entonces yo siempre le hablaba de Dios y un día me dijo Yoldi, cuando yo estaba allá, que no, me dijo, ¿te preocupa morir? Y le dije, no tengo miedo a la muerte. Entonces me dice el doctor, ¿no tienes miedo a morir? Y le dije, no, porque yo sé dónde yo voy. Tengo convicción. Yo creo lo que la Biblia dice y creo en Dios. Ay, qué lindo. Entonces, yo también de alguna forma fui evangelizando. Eso. Yo para entonces, y eso quiero yo enseñarle mucho a CME, para entonces yo predicaba en la radio aquí en España, en el programa que yo hacía en la cadena de radio que hay aquí a nivel nacional, y bueno, en 67 países también esa radio, que es la radio solidaria, que le pertenece a la ONG Remar y a las iglesias Cuerpo de Cristo. Y tengo que decirles que yo salí de la última operación, bueno, de la primera operación salí, al siguiente día yo ya estaba predicando en la radio. Wow. Y luego salí de la segunda operación, que fueron mucho tiempo, porque estuve mucho tiempo en cuidados intensivos, luego en recuperación. Y yo iba en el autobús con la cara así de inflada, con todo morado aquí, y yo me subí al autobús para ir a predicar a la radio. Y mi pastor de entonces me dice, pero ¿no te vas a tomar unos días de reposo? Y le dije, no.
Mis días son para el Señor. A descansar La cuando obra del esté, Señor no tiene a descansar descanso. cuando esté 3 metros bajo tierra. Ahí vamos a dormir eternamente. Entonces, y yo seguí predicando, yo no tuve baja. Solo el tiempo que yo no prediqué fue el tiempo que estuve metida en un hospital. Pero yo estaba ahí con la cara hinchada, pasando el cáncer, y iba enferma, e iba débil, salía del oncológico que me ingresaban para darme el tratamiento, y al día siguiente que me sacaban del oncológico, iba a la radio. Yo no dejé de hacer el programa mientras yo estuve de pie y fuera de un hospital, ¿sí? Entonces eso también es importante, porque cuando tú le crees a Dios y confías en Dios, no es porque estés enferma o porque Dios no te esté escuchando y Dios te tiene en ese martirio, tú vas a dejar de trabajar. No, al contrario, es cuando más tienes que dar de ti, porque sabes que todo obra para bien. Y volvemos a lo que decíamos, ¿no? Que Dios permitió que la vida de Job fuera tocada porque Él sabía que iba a pasar ese proceso. Pastora, 2 cosas, eso es. 2 cosas que a mí me impactan ahora mismo. Mire, la primera es esta, que en medio de las circunstancias difíciles y los desiertos por los que pasamos, ahí es donde desarrollamos una disciplina de oración. Sí. Porque desarrollamos aquello que es orar, pero desde la profundidad del corazón. Así como usted le decía, Señor, o como Job, ¿verdad? En ese momento que le dijo, ya no quiero más, ya no puedo más. Sí, su y humanidad. usted le dijo, bueno, por favor, ya, si es tu voluntad llevarme, deja por lo menos que hasta los 15. Yo recuerdo también otra oración, ¿no? Que en un momento yo también hice y le dije al Señor del proceso terrible y más difícil para mí. Yo le dije en ese momento, quítame la vida, llévame, yo ya no quiero, no soporto. Esta vida que estoy viviendo, esto no es vida, Ya no la quítamela. Y suena muy cruel muchas veces, pero es que ahí es donde aprendemos a tener sinceridad con el Señor. Sí, es que a Dios hay que hablarle con lo que Con siente. lo que sientes, como usted, ¿verdad? Cuando también nos predicaba, que nos decía de que, Señor, mejor no hablemos, Ah, sí. porque voy a decir cosas porque voy que a no quiero. reclamarte y no tengo valor de reclamarte Claro. porque tú eres Dios y yo no soy nadie. Entonces, Claro. es que Dios es cercano. Lo que tenemos que entender y que la gente entienda, las personas entiendan que Dios es tan cercano, que a veces tenemos como a Dios como esa deidad lejana, y que va, Dios es un padre, Dios es un cuidador. Está atento para cercanía, quiere exacto. intimar, quiere estar cerca de nosotros. El Espíritu Santo te acompaña, a veces es tu compañero, es tu auxilio, tu socorro, tu compañía, no te abandona nunca. Entonces hay que hablarle con sinceridad. A veces vamos como una manera metódica. Sí. Ay, Señor, pero... Y esa manera Padre, metódica no Tenemos no esa en los intimidad cielos. de decirle No las pierde. cosas a Dios, ¿no? Sí. Pero yo, por ejemplo, para mí, en el proceso que yo estoy pasando, lo que yo más aprendí fue a tener fe. Por eso yo admiro mucho a nuestra pastora. Yo siempre digo, nuestra pastora es una mujer de fe. Claro. De verdad. Referencia, mira, Sí, te dicen, de verdad descríbeme que a sí. tu pastor, y no es por chulearla, No, ¿eh? sí, sí. Yo le digo, a ver, Sí, yo... fe. Es mi ejemplo de fe, Sí. porque yo recuerdo la vez Nunca la que ves decían, decir que no. y Milena, no te la pierdas. Yo recuerdo que cuando yo en un momento, A ver qué dice. no te la pierdas, Pero cuenta. que Ay, yo qué iniciaba a ir miedo, a la sí. iglesia, ¿no? Y de pronto era como que la pastora estaba, ¿no? En otra historia que ya les contaremos adelante, estaba con lo de su casa, y yo recuerdo que decía, son tantos miles de euros, y yo de piernas cruzadas, como la típica que está, ¿no? Cuando ustedes miren en la congregación, ¿no? Pastores, a alguien que está como así, es que ya saben, Pensativa. es como que ya saben que está, que no está creyendo o que está ahí. Dudando. Entonces yo recuerdo que de piernas cruzadas, necesito tanto y lo voy a tener en el nombre de Dios, bla, bla, bla. Y yo recuerdo que en ese momento yo, hombre, vamos a ver qué tanta fe tiene, pero atrevida, ¿eh? Y yo, ay, Señor, ahora lo cuento así, pastora, pero yo, vamos a ver, la fe. digo yo, porque dice que son tantos. No, hombre, cuando iniciaron, llevamos, dice, de 4,000 a 5,000, yo, llevamos de no sé qué a no sé cuánto, y de pronto, pero es que Dios está haciendo un milagro de multiplicación y se está quedando un dinero, dice ahí, y que cada vez que saco se multiplique, y yo,
Eso ya me está interesando. ¿Cómo es eso? Digo yo. Es que Y da risa, porque sí. la casa donde yo vivo ahora Sí. es la casa de la pastora, Sí. donde ella vivía antes, ¿no? Y es como que, pastora, dígame cuál es ese cajón donde se le multiplicaba el dinero. Yo quiero verlo. Pero ¿qué pasó? De que al final sí sucedió. Entonces, Sí. por eso yo digo, sí, hay algo en lo que debemos, ¿verdad? De hablar de nuestra pastora. Porque muchas veces, ¿verdad? Hacemos hincapié Sí. en los errores de las personas, Sí. pero si hay algo en lo que yo quiero, es en eso. Mi pastora es símbolo de fe y lo puedo decir donde sea. Pero la segunda cosa que me impactó, pastora, siguiendo, ¿verdad? En esta línea de los milagros, es que el arma con que usted lucha, pelea en contra de las tinieblas, es lo que el enemigo quería robarle. Sí. Porque mire dónde explícitamente fue ese cáncer. Sus cuerdas vocales. Sabemos que nuestra pastora, pues, Dios le ha dado lo que son ministerios de inicio misionera, evangelista, pastora. O sea, le quería quitar con lo que ella el arma, predica, sí. el arma. Entonces, Su arma. cuando hay procesos, milagros y todo esto, ¿verdad? De lo que estamos hablando, tenemos que ser inteligentes, aunque yo sé que en el momento que estamos atravesando No esa lo ves. circunstancia es difícil, Sí. porque muchas veces tenemos la llave frente Sí. a nosotros, pero es que como estamos con ojos velados, no lo vemos, pastora. No lo vemos. Sí, es porque la humanidad nos deprime, nos agobia, Sí. nos frustra y sale esa área humana que es natural en nosotros. Pero ahí es que hay tantos milagros por contar. Ah, sí, sí, sí. La Yo soy uno, yo soy multiplicación, uno. La multiplicación, pero es que yo Sí. el milagro de multiplicación, yo lo recibí en el monte. Sí. Imagínense. En el monte. Y eso es para la gente que Dios les está pidiendo retiros y que no Sí. sienten nada, que no les pasó nada y que ay, qué decepción. Porque mira, a mí el primero que les conté, ¿verdad? Del libro de Job, que fue la apertura para un proceso y para prepararme. Y ya Dios diciéndome, desde Job ya Dios me estaba diciendo que yo estaba pasando, lo que pasa es que yo no entendía. Fui para África. Wow. Y entonces yo siempre que iba para África me iba a retirar 3 días al monte en ayuno y oración para prepararme espiritualmente para enfrentar, ¿verdad?, las tinieblas que hay por todos lados. Y voy para allá y me dice el Señor, estoy en el retiro de ayuno y oración en el monte. Pastora, ahora es cuando vamos a decir hashtag, subamos al monte. Subamos al monte, sí. Ajá. Y entonces, sin comer, sin beber, estás débil. Y me dice el Señor, dale 7 vueltas a este campo. Y la pastora, Y era un campo ¿no? grande. Bueno, ustedes fueron a lo que hicimos como una consagración de monte. ¿Quién fue? Donde Dios nos regaló la canción No del Espíritu fui. Santo. No fui, estaba pastora, me quedé con las ganas. el cámara, El cámara el estuvo. Camarógrafo O sea con la que guitarra. él sabe cuál es ese campo de grande. Y 7 vueltas, pues yo digo, a la 7ª vuelta va a caer la unción, la presencia, la gloria. ¿Y qué pasó? Y, y llego a la 7ª vuelta, pero ni el viento soplaba. Mire qué interesante. Qué desilusión. Al inicio, con que le miraban el rostro lleno de brillo, Claro, no nada. ella decía nada. Y después de los 7 vueltas es como que, Nada. ¿y entonces, Señor, Sí. qué está pasando? Y yo muerta de hambre ahí, no pasa pero ni un destello, o sea, nada. ¿Qué sucede? Que bueno, me voy a África con 1.200 euros para construir un orfanato. Un orfanato. Sí, 1.200 euros. Yo comienzo a comprar material de construcción, que si cemento, que si los bloques, que no sé qué, todo lo que había que comprar ahí. Y yo decía, pues qué raro que el dinero no se me acaba. Si yo solo traía 1.200 y ningún donador, nadie que te donaba, porque para cuando construimos la iglesia sí tuvimos que, nos mandaban que 50 euros, que 20 euros del extranjero y con eso íbamos comprando material. Pues con eso no. Y yo decía, qué raro, voy a sacar la cuenta. Yo anotaba todo lo que compraba. Digo, si llevaba gastado casi 4.000 y pico de euros. Señor, pero si yo no traje 4.000 euros. Y automáticamente viene la voz del Señor y me dice, lo que tú desataste en las 7 vueltas fue el milagro de la multiplicación. Oh, y es el que tenemos Por todavía. Es por 7. Por 7 vueltas. Entonces, y eso ha sucedido en CME también. Claro, yo lo he Sí. visto.
CME se ha multiplicado. Nosotros gastamos 10.000 euros para mudarnos de local y esos 10.000 euros, pregunta de dónde, digo, los multiplicó. Y yo cada vez que miraba un sobre, que no, yo no recojo los sobres de diezmo, sí. los recoge la tesorera, pero cuando yo estaba predicando y miraba un sobre así en la urna, yo decía, Dios, si ahí hay 300, que sean 600. Si hay 400, cuatriplíquelo. Y así, ¿verdad? Y yo decía, todo lo que hay ahí, yo no sé cuánto hay, pero... Milena, Ay. otra, escucha. Una vez yo estoy escuchando, ¿no? Porque yo estoy como así Sí. cuando escucho de milagros y esto, a mí me encanta. A mí también me gusta Y escuchar. resulta que la pastora, de pronto, yo no estaba en ese momento en CME y recuerdo que empieza a decir que mandaba a comprar a los de sí, la la obra tarjeta. y que en la tarjeta no había nada y yo Nada. como que, oye, ¿qué Pero tal? ¿cómo así? ¿Qué pasa eso? Y yo recuerdo que un día, vamos en el coche, esa ya le he contado, pues que me encanta. Sí, es verdad. Y vamos en el coche, no, ya va conduciendo. A ver quién nos escribe aquí, que no vamos viendo los comentarios de la gente, que vamos aquí como... Y al final, nomás de... Ah, vale. Normas de comunidad. Bueno, ¿será que nos van a bloquear? Ya habremos infringido alguna cosa ya. Ay, Pues bueno. mira, Milena, No paramos resulta- TikTok. Resulta que vamos ahí, ¿no? En el coche y ella de pronto, ay, me he dejado, dice, la billetera o algo así, la cartera. Y yo como que, pastora, le digo yo, tome, le digo yo, pues no ando mucho, ando 10 euros, le digo yo, si le sirven de algo. No, hijita. Y yo, bueno, y de pronto dice, Dios proveerá. Pero yo fue como que inmediatamente yo la miro, se va a bajar del coche, se parquea en la gasolinera, se va a bajar del coche y yo la miro como, ella está, mírala. Ella está hablando y chileando con nosotros, ¿no? Para verdad, en este lenguaje español, ella está Sí, hablando con nosotros y de pronto... bromeando ahí. Ujú. Y de pronto yo la veo que ella está bromeando, no desconectándose, ¿no? Del medio del que está, pero la miro como que estaba... Y yo digo, porque a mí me gusta observar el video. La pastora está orando, digo yo. Y ¡pum! Al rato, y es que no anda, digo yo, en la tarjeta y está pidiendo multiplicación, digo yo. Paso. Yo la miro, que se va. Sí. Pero el lugar donde iba a pagar era de cristal, ¿no? Eran cristales y yo lograba ver desde el coche. Entonces yo también seguía hablando ahí con las chicas, pero yo estaba atenta a lo que estaba pasando, yo estaba atenta. Así como, ya sabes, Elías y Eliseo, es como que tu Señor va a ser quitado y él como que atento. Y yo así. Y de pronto yo la miraba con la tarjeta así. Y cuando miro que ya va a pasar, yo, a ver qué tal, digo yo, a ver. Y de pronto miro, pasó. Y yo me quedo como esperando y digo, ¿le pasa? No le pasa. Pero yo estoy también tratando, ¿no? De que las chicas... Entonces en eso miro, el voucher. Y yo, no, salió. Y después la miro que viene, riéndose. Y yo, pastora, ¿cuánto metió? ¿Unos 50 euros? ¿Qué va? Me dice, fulié el tanque. Y sin dinero, ¿verdad? Le digo yo, sin dinero fulié el tanque. Y lo fuliaste. Y me quedo yo pensando, Ay, ya ir a pagar. ahí hay otra enseñanza. Sí. Otra enseñanza, ya no se fue a 10, no se fue a 20, sino que se fue A todo. Porque yo dije, voy a fuliar, Señor, tú no vas a dejar avergonzar a tu Sí. hija, tú vas a tener que poner dinero en esa cuenta, o sea, ahí tiene que haber Pa' dinero. todo, pa' Yo ya todo. fulié, ahí voy, usted no va a mandar la China aquí a la policía. pasa la tarjeta. Pero En cuando la vayas fila en la sí. obra de Dios, En la fila así yo, sí, así, tal cual, En oración. a dar vergonzada, ¿verdad, Señor? No, papá, usted sabe que yo ando haciendo la obra con ese carrito, Sí. ando pa' aquí, llevo esta gente, traigo, no es que ando vagando, no es que ando paseando de yupi. No sé, de Yupi, dice. Pum, pasó. Vámonos. Pero para eso uno tiene que tener una intimidad con Dios. Claro, lo que quieres hacer en público lo tendrás que trabajar en el secreto. Sí, no, y aparte de la intimidad es creerle. Yo es que mira, Volvemos a lo mismo, volvemos creer. exacto, porque es que el problema es que hemos naturalizado tanto a Dios que ese problema hace que no miremos lo extraordinario.
Y lo hemos naturalizado y Dios sabemos no ver lo puede ser sobrenatural. natural. Claro, entonces por eso es que tú no recibes tu sanidad, tú no recibes el milagro de la multiplicación, tú no recibes las promesas, no recibes lo que el Señor ha pactado contigo, no recibes la palabra profética que ya se te lanzó, porque hemos normalizado y naturalizado a un Dios vivo. No podemos naturalizar a un Dios vivo, sí a un Dios muerto, pero a un Dios vivo no. Y nuestro Dios es un Dios vivo que todavía opera milagros. Y yo sí tengo que contar todas las proezas y todos los milagros. No, acabamos. Estaríamos 5 horas aquí contando milagro por milagro, milagro por milagro. Sí. Bendiciones, May, bendiciones. Y queremos dejar a los de TikTok y a los de YouTube, ¿verdad? Que ahora estamos en las 2 líneas. Queremos dejarles con fe que estas vivencias sean para que tú arrebates tu milagro. Y no estoy diciendo arrebata tu milagro, yo arrebato y lo reprendo. No, arrebátalo en fe, diciéndole, Dios, yo sé que tú lo puedes hacer. Y aun cuando no lo hagas, sigo creyendo que tú tienes el poder para cambiar. ¿Sí? Sigo creyendo. Entonces, tú tienes que aprender eso. Yo recuerdo que con 17 años, no, 18 años más o menos, a mí me dio una enfermedad que era como que yo me estaba pudriendo por dentro. Yo olía a muerto. Wow. Y entonces alguien me dijo, tienes que ir al médico. Y yo le dije, no voy. Que yo no te estoy diciendo que no vayas, ¿verdad? No es ese el consejo, pero te quiero decir, cuando tú le crees a Dios. Y eso fue con 17 años, 17, 18 tenía por ahí. Y entonces le dije, yo no voy. ¿Pero por qué no? Porque hay que ir al médico. Y le dije, no voy, porque Dios me dice que tiene promesas para mí, así que no me voy a morir de esto. Dios me va a sanar. La convicción. Dios me dijo que tiene promesas para mí, no me voy a morir de esto. Dios me va a sanar. Entonces, y me aferré y me sané. Eso me pasa a mí. Dejé de oler a muerto, Qué olía a impactante. montón y a muerto. A mí me pasa lo mismo, conforme al proceso que yo tuve, yo me he aferrado a una palabra. Y yo le he dicho, Señor, tú has dicho esto y esto y esto y esto. Ahí Y no está. se ha cumplido. Así que yo voy y sigo creyendo. Claro. Sí, Y otra cosa claro. importante antes de terminar, que sé que ya estamos en la hora, pero no lo quiero pasar, es que después de cada proceso, que lo compartí el domingo creo en el culto, después de cada proceso viene la bendición. Porque yo después del cáncer, antes del cáncer, Dios no me abrió puertas en África, no me había abierto proyectos en África y yo quería ayudar a los niños, pero no tenía ninguna puerta abierta para hacerlo. Ni en África ni en Latinoamérica, vamos, que era donde yo en realidad tenía el foco. No había manera de abrirme las puertas en esa área. Y después del cáncer, después de todo ese proceso, Dios me abrió las puertas de par en par para construir lo que construimos, la iglesia, África, ir allá a hacer misiones. Y fue como, después de todo eso, este es tu regalo. Ojo. Y luego... Secretito. Exacto, siempre viene algo grande. Entonces yo cuando paso procesos, que lo sigo pasando situaciones duras, increíbles, que más adelante las contaré también porque son parte del testimonio, pero hasta que no suceda no lo puedo contar. Entonces, y yo sé que después de esto es que viene algo grande, entonces yo ya me aferro a que después de cada cosa viene algo mayor, ¿sí? Ahora viene Brasil. Pero es que eso es otra cosa, pastora. Ojo con eso. Eso estaba pensando yo, de lo que está pasando ahora mismo, solo que no lo quería decir, ¿no? Lo que está pasando ahora mismo es porque se tienen que abrir las puertas para Brasil. Viene Brasil. Se abrieron las puertas en Brasil. Se abrieron. Claro. Bueno. Y en Brasil hay un mover espiritual muy fuerte, pastor. Entonces Dios le está preparando. La brasileña. El muy camino. bien. Ya está Ole. preparando el camino porque Sí. se vienen cosas muy fuertes. Se vienen cosas Sí. fuertes. Y a ver en qué área es que la está preparando, Exacto. pastora, porque no sabe lo que se va a encontrar allá. Sí, exacto. Pues bueno, te dejamos con esta reflexión de que lo que te está pasando ahora mismo no es de muerte. De muerte. No. Y si aún, ¿verdad, pastora? Lo fuera, que es difícil hablar de estas cosas, sabemos de que hay algo de aprendizaje en medio de cada circunstancia, pero esperamos que al otro lado de la pantalla lo que te esté pasando tú creas que no es para muerte y que no ha acabado aquí tu proceso, tu vida, sino que tienes largo camino por recorrer. Y lo mejor que puedes hacer es tu legado, ¿verdad? De saber que el legado que dejas es lo más valioso, que si no fuese para curarte, no fuese para Dios hacer un milagro ahora, el milagro más maravilloso es que tu alma se vaya al cielo, también ese es un milagro extraordinario. Pero si fuese así, que Dios quiera que no y declaramos que Dios puede traer milagros extraordinarios a través de este podcast, pero si no fuese así, procura
dejar un legado importante, una huella importante. Aprovecha tu tiempo, aprovecha las fuerzas que tengas, aprovecha lo poco que puedas respirar, puedas andar para ir dejando ese legado, porque cuando yo les dije a ustedes que yo seguía predicando, yo dije, si me voy quiero dejar un legado, sí, quiero dejar un legado importante que de trabajo para el reino, no para que te vanaglories tú, porque bueno, eso es lo mínimo que nosotros deberíamos de anhelar, sino para el reino de los cielos. Exacto. Y muchas personas a través de la radio escuchaban a Cristo, escuchaban la voz del Señor. Entonces, creo que siempre el legado es lo más importante. Procura eso y confía que Dios siempre tiene la última palabra. Y aunque los médicos digan lo que digan, a mí también me lo decían, es imposible. Son 17 tumores infestados, es imposible eso de curar tan fácil. Entonces, o sea, tenía una ramificación importante el cáncer. Para Dios no es imposible. Aquí sí tendríamos que contar de las estériles que han dado a luz, de las madres que no podían tener y llevaban años intentando ser madres y no conseguían serlo. Exacto. Bueno, ahora tenemos a una embarazada. Sí. Con esto vamos a cerrar porque yo no sé si le vamos a tocar a alguien que tenga problemas de esterilidad. Una chica con 33 años se le levantó el periodo menstrual, tiene menopausia prematura. Wow. No hay manera de rescindir la menopausia prematura. A los 38 ella me dice, pastora, yo desde los 33 ya no tengo periodo menstrual porque tengo menopausia prematura. Sí. Ahí se me acabó mi periodo. Los médicos me dijeron que bueno, es imposible, yo tengo ese defecto genético y ya mi periodo no me va a volver nunca más desde los 33. Pero yo quiero ser mamá. Me dice ella llorando, yo quiero ser mamá. Y viene la voz de Dios y me dice, ella va a ser madre. Dile que ella va a ser. Qué precioso. Sí, y en un coche. Y automáticamente le agarro la mano y le digo, ¿sabes qué? Dios me dice que tú vas a ser madre. Wow. Entonces, y hoy la vemos embarazada ya, en diciembre le toca ya parir, en diciembre sale de cuentas, y la vemos embarazada y es como una mujer que no tiene el periodo menstrual desde los 33 años, o sea, que no tiene óvulos activos, que el médico le dice, es imposible que tú seas madre, porque no hay óvulos, no está generando óvulos, y que ahora la veamos embarazada con 38 años. Dios hizo el milagro. Es imposible, es un milagro extraordinario. Entonces yo le digo a ella, de una o de otra forma, Dios da vida. Y si Dios puso vida en tu vientre es porque ese niño viene para hacer algo grande en esa tierra. Entonces creemos. Bueno, es que cómo vamos a dejar de creer si hemos visto. Exacto, hemos visto tanto, no os olvidéis, o sea, esto es ya lo último para despedirnos, que Dios jamás te va a dar una carga mayor de la que no puedas soportar. Tenerlo claro, cuando estéis pasando por el proceso, tenerlo claro. Esa carga nunca va a ser tan grande que tú no la puedas soportar. No. Y recordar también que después de cada tormenta, sí o sí suena como muy metódico, cursi, pero es que es real. Después de cada tormenta siempre sale el sol. Sí. Y después de toda lágrima vuelves a sonreír. Sí, así es. Vuelves a sonreír. Y ves la gloria en su pleno esplendor. Porque cuando Dios hace esos milagros, tú dices, wow, ¿cómo yo voy a declarar a un Dios muerto si es que Dios me dice que está vivo? Y te sientes en tanta paz, en tanta comunión con Él que pastora, cuando uno está pasando los procesos es difícil decir, Señor, qué bueno ha sido. Pero cuando uno ya llegó a la victoria y ya coronó, llegó a la meta, es como que dice, gracias Señor porque pasé por esto. Sí, lo aceptamos plácidamente, como digo yo. Bueno, comunidad, bueno, muchísimas gracias por estar hasta aquí, los de TikTok, comunidad de YouTube. Hablando de fe. Sí, comentar, suscribiros, pedirnos cosas, ¿no? Más temas, comentarnos más temas. Y si tienes también una historia que contar, puedes dejárnosla ahí en tus comentarios, en los comentarios para que nosotros también, ¿verdad? Sigamos creyendo, hablemos de tu historia. Y igual, pastora, sigo y si quieren escuchar oración, más milagros, que nos digan también. No, cuéntenos aquí hay muchos, aquí hay muchos. Bueno, somos una cajita de sorpresa y bueno, esperamos que nos sigan viendo todos los miércoles. Esto ha sido Haz tu voluntad. Hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones.